días, amada familia. El Señor los bendiga. Qué bueno podernos encontrar de nuevo en este día, en la hora que, según sus obligaciones, sus compromisos, sus oficios, les permita acercarse para poder compartir este tiempo juntos en el estudio de la palabra. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo del estudio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en este día. Padre, te damos gracias por la obra de la cruz. Gracias por la obra de Jesús de Nazaret a favor nuestro, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación y la vida eterna. Colocamos nuestras vidas delante de tu presencia y te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento espiritual, que nos des gracia en tu palabra, Señor. Y como dice la Escritura, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla en nosotros el propósito que tú quieres, para tu gloria y tu alabanza, para la bendición nuestra y de todos los que nos rodean. Bendigo toda la familia ICFUS y bendigo a cada persona que en algún momento va a poder mirar este video, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a iniciar una nueva serie a partir de este día y vamos a hablar acerca de identidad cristiana, hechos para ser como Jesús. Identidad cristiana, hechos para ser como Jesús. Y entendemos que uno de los propósitos de Dios al enviar a su Hijo aquí a la tierra, donde este mundo le ofreció una pesebrera, un establo, donde pasaban la noche las bestias para nacer, y le ofreció una cruz para morir. Esto tenía un propósito. Y ahí es cuando nosotros podemos entender lo que dice la Escritura, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, nacido bajo las normas que el pueblo judío manejaba en aquel tiempo. Y él nació bajo la ley porque vino a cumplir cada uno de los mandamientos, cada uno de los estatutos de la ley que se debían cumplir para poder de esa manera habilitar la posibilidad de que el ser humano pudiera llegar a ser salvo, pudiera llegar a conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, y que la preciosa sangre del Señor Jesucristo pudiera limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Hemos sido creados ahora en Cristo Jesús. Efesios 2:8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Entonces hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús, hechos de nuevo en Cristo Jesús y con un propósito especial. Y ese propósito es que nos parezcamos a Jesús de Nazaret. Quiero leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29, ya cité el 28. El versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano, a ti y a mí. Y si aún no tienes a Jesús de Nazaret como tu Salvador, a ti también, para que seas salvo. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Nos eligió, nos llamó de antemano, nos conoció para que nosotros lleguemos a ser como su Hijo, lleguemos a ser como Jesús de Nazaret. Y para poder llegar a ser como el Señor Jesucristo es indispensable, es necesario tener una identidad, una identificación con Jesús de Nazaret. Si no existe ese sentido de identidad con el Señor Jesucristo, es imposible llegar a ser como Él. Dice la definición de identidad, dice cualidad de idéntico. Y encontramos ese ejemplo en el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús en la palabra en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino,
yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega al Padre si no es por mí. Y el versículo 7 en la versión de la palabra de Dios para todos dice, si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre, ya lo conocen y lo han visto. Es decir, al conocer ellos a Jesús de Nazaret, por la identidad del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, el que vio a Jesús de Nazaret ha podido conocer, el que conoce al Señor Jesucristo hoy en día a través de la palabra, a través de una relación personal con Él por medio del Espíritu Santo, puede conocer en Jesús de Nazaret el carácter del Padre, la identidad del Padre, donde el Señor Jesucristo es idéntico al Padre. Entonces dice el Señor, quien me conoce a mí, ya conoce al Padre, ya lo conocen, ya lo han visto. Felipe le dijo, versículo 8, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les muestre al Padre? El que me ha visto la naturaleza del Padre, ha visto la esencia del Padre, el amor, la bondad, la gracia, la misericordia, el perdón, el compromiso con la salvación del hombre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Así como en ocasiones a nivel de nosotros como seres humanos, en ocasiones el hijo es muy parecido al papá. Y dicen, son como dos gotas de agua. Y hay una anécdota que recuerdo en este momento de un hermano muy amado, muy querido, de un pastor muy amado. En cierta ocasión, él tenía un tallercito y llegó allí un cliente y lo saludó. Y por obvias razones no voy a decir el nombre. Y le dijo, vamos a colocarle un nombre ficticio, Pedro. Pedro. Y le dijo, hola, don Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y él, muy bien, muchísimas gracias, ¿cómo ha estado? Eh, y le dice, el cliente le dice, pero ¿cómo está usted de joven? ¿Cómo se ve de joven? Y cuénteme, su hijo Pedro, ¿cómo ha estado? Y en ese momento él entendió que lo habían confundido con su papá y estaba preguntándole por el hijo que era él. Entonces, en ese sentido, ellos tienen un muy buen parecido y confundió al hijo con el papá. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es el que me ha visto a mí, el que me ha conocido, el que me conoce, de la misma manera va conociendo al Padre, porque el mismo carácter que tengo es el que tiene el Padre. Y sigue diciendo el Señor allí, cierto que tú crees, versículo 10, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, que tenemos una identidad, que tenemos un propósito. Dice, lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí, Él hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos créanme por las obras mismas. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Entonces lo que el Señor Jesús le está diciendo allí es, si no creen por lo que les estoy diciendo, si no creen que la esencia que ustedes ven en mí, la naturaleza que ven, el carácter que ven, la identidad que ven en mí, es la misma del Padre, créanme por las mismas obras. Ahora, el Señor está colocando sus obras como un testimonio de quién es Él. En el caso nuestro no son nuestras obras. El Señor Jesucristo dice, por los frutos los conocerán. Y es importante para nosotros poder pedir al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo a desarrollar en nuestra vida, a ser empoderados por el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque cuando el fruto del Espíritu Santo se desarrolla en nosotros, la gente que nos rodea,
aquellos que no conocen a Jesús y aquellos que conocemos a Jesús, por medio del fruto que hay en ti, por medio del fruto que hay en mí, van a poder ver en nosotros a Jesús de Nazaret. Van a poder ver en nosotros al Señor Jesucristo, porque van a encontrar una identidad. Así como el Señor Jesús tenía una identidad con el Padre y el que veía al Señor Jesucristo veía al Padre, de la misma manera, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. En todo lo que nosotros imitamos al Señor Jesús, porque tenemos una identidad con Él, en todo lo que nosotros imitamos al Señor Jesús, la gente va a poder conocer a Jesús de Nazaret por medio de nosotros. Esto es lo que es la identidad. También se dice de identidad conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, entiéndase iglesia cristiana, que los caracteriza frente a los demás. También es conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a todas las demás. Entonces, en este punto es importante que hay un conjunto de rasgos propios, de manera de ser, de saber y de hacer, de manera de pensar, que nos identifica con el Señor Jesucristo, donde nosotros somos llamados por el mismo Señor a ser diferentes, a pensar diferente a lo que el mundo es y lo que el mundo piensa, a lo que la gente que no conoce al Señor Jesucristo es y piensa. Somos llamados a ser diferentes, somos llamados a parecernos al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice de la siguiente manera: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Mira cómo lo dice aquí. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Al observar al Hijo, pero al observarlo de una manera íntima, porque al Señor Jesucristo lo podían mirar así como un ojo como ver cualquier hijo de vecino, pero aquellos que se sentaron al lado del Señor, aquellos que se acercaron al Señor, aquellos que compartieron con Él, aquellos que tuvieron esa comunión con Él, pudieron ver en el Señor Jesucristo la grandeza de Dios el Padre. El Señor tenía un círculo muy íntimo y ese círculo estaba compuesto por Pedro, por Juan y por Jacobo. Es con ellos que sube el Señor al monte de la transfiguración. Y allí delante de ellos el Señor se transfigura y muestra su gloria a sus discípulos. No su gloria total, porque no hay quien vea a Dios y viva, pero muestra parte de su gloria. Así como Dios el Padre en un momento le dijo a Moisés: Señor, muéstrame tu gloria, o si no, no me envíes. El Señor dijo: te voy a dejar ver mis espaldas, mis espaldas. Y lo colocó en una peña y solamente pasó y le dejó ver sus espaldas. Y allí de esa misma manera, una forma parcial de mostrarse Dios a Moisés, el Señor se muestra de una forma parcial allí a los discípulos. Y viene una voz del cielo poderosa: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual me deleito, porque hay una identidad entre el Hijo y el Padre. Tienen una misma forma de ser. Y por eso el Señor dijo: yo me deleito, Dios el Padre dijo: yo me deleito y yo me gozo en mi Hijo, lo apruebo porque es idéntico a mí. Es lo que está diciendo allí. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen perfecta de lo que Dios el Padre es, porque tiene una identidad con el Padre, es idéntico al Padre. Ahora, uno de los propósitos del Señor, uno de los propósitos de Dios el Padre, es que tú y yo, como parte de la iglesia del Señor, podamos parecernos a Jesús de Nazaret. Dice la Escritura
de una manera muy especial de la siguiente forma. Dice la escritura que nosotros hemos sido creados para poder ser parecidos al Señor Jesucristo, para tener una identidad, para ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que aquel que subió por los cielos es el mismo que también descendió a las partes más bajas de la tierra, para poder allí el Señor levantar a los que estaban esperando en Él. Entonces es importante entender esta parte donde la Escritura nos dice que nosotros hemos sido creados para poder parecernos a Jesús de Nazaret, para ir creciendo conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice aquí la Escritura de la siguiente manera: si en verdad le han visto y le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ese nuevo hombre se llama Jesús de Nazaret y debemos ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto. Tener esa identidad con el Señor Jesús. Poder parecernos al Señor Jesús. Por eso el eslogan de ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio, es sobre edificando una iglesia creciente en el carácter del Señor Jesucristo, o multiplicándonos en discípulos crecientes en el carácter del Señor Jesucristo. Porque recuerda que lo que dice el Señor allí en Romanos es que al Señor Jesucristo Dios el Padre lo ha designado como el hermano mayor de nosotros, con el propósito de que nosotros nos podamos parecer a Él. Y vamos a iniciar el estudio de la palabra en este sentido de identidad, ser idénticos, parecernos a Jesús de Nazaret, para que así como el Hijo es el Hijo de Dios, nosotros podemos ser imitadores de Él. En una de las persecuciones en el inicio de la iglesia cristiana, cuando estaban persiguiendo allá a los discípulos, a los apóstoles, dicen los mismos enemigos, los mismos perseguidores, descubrieron que estos hombres caminaban con el Señor Jesucristo porque hablaban como Él, se comportaban como Él, tenían una identidad como la del Señor Jesucristo. Por eso es que incluso nosotros llegamos a tener un lenguaje muy diferente al lenguaje que tienen aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Pero para podernos acercar a ti, que no conoces a Cristo Jesús, luchamos por no hablar como hablamos entre nosotros, para podernos hacer entender y darte a conocer que Dios te ama. Darte a conocer que Dios te formó en el vientre de tu madre y que Dios envió a Jesús de Nazaret a morir por ti, para poder perdonar tus pecados, para hacerte su hijo y que puedas parecerte a Jesús de Nazaret, que adquieras una identidad como la del Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos creciendo en el carácter del Señor Jesús y nosotros vamos pareciéndonos cada día más a Jesús de Nazaret, el propósito principal de Dios con nosotros se cumplirá y es establecer su gloria en nuestras vidas, que la gloria de Dios sea restaurada en nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret y por medio del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo hemos sido hechos y hemos sido creados y hemos sido rescatados y salvados para que nos parezcamos a Jesús de Nazaret. Por eso, si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, te invito a que hoy le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y te quiero invitar a hacer esta oración y a decir: Señor, yo reconozco, confieso que he pecado. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y todas mis maldades. Y te recibo como mi Salvador único y personal.
Hoy confieso que tú eres el Señor de toda la creación y te ruego que seas el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ayúdame ahora que soy hecho tu hijo o tu hija, ayúdame por favor para poder cumplir el propósito con el cual tú me has creado, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si has hecho esta oración, yo te quiero invitar a que nos los hagas saber al WhatsApp 312-390-0856. 312-390-0856. Danos a conocer allí que has hecho esta oración para poder colocar a tu alcance unos estudios donde vas a conocer más acerca de Dios, más acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, y más acerca del propósito de Dios contigo. Porque el Señor te dice en esta hora que Él conoce los pensamientos que tiene acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús coloco a cada persona que ha hecho esta oración y te pido que levantes muros de protección alrededor de ellos. Hecho en el nombre de Jesús de Nazaret por tierra toda retaliación del diablo contra estas personas. Y te pido que tú les ayudes con tu Espíritu Santo para cada día ser más como Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús. Oro por Icfus, oro por nosotros como iglesia, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayudes para ir cada día creciendo en el carácter de Cristo Jesús y que haya menos de nosotros mismos y más de Jesús de Nazaret. Amada familia Ifus, los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y mañana con la ayuda del Señor nos encontraremos para seguir estudiando acerca de la identidad, pareciéndonos cada día más a Jesús de Nazaret. Un abrazo para todos, el Señor los bendiga y nos encontramos mañana.